¿Qué tal? Mi nombre es Luis Enrique Rodríguez Mejía, estudiante del Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Tijuana, Departamento de Ingeniería Industrial, modalidad a distancia. La materia es Estadística Inferencial 1, impartida por el docente, el ingeniero Juan Morales. Esta es la unidad 1, Introducción a la Estadística. Capítulo 1, Introducción a la Estadística. 1.2, Pensamiento estadístico. Conocimientos estadísticos y pensamiento crítico. En los ejercicios 7 a 14, utiliza el sentido común para determinar si el acontecimiento descrito es A. Posible, B. Posible pero muy improbable, o C. Posible y probable. Ejercicio 7. Super Bowl. Los Gigantes de Nueva York derrotaron a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 120 a 98. Es posible y probable, ya que en el deporte como lo es el fútbol americano suelen darse ese tipo de resultados, no con frecuencia, pero suele darse, ¿no? Ejercicio 11. Suprema Corte. Todos los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. Esto es posible, pero muy improbable, ya que al momento de realizar alguna contratación no es común hacerlo mediante fechas de cumpleaños, y en el caso de que resulte probable, sería interesante, ya que sería un caso singular. 1.3. Tipo de datos. Destreza y conceptos básicos. Un valor estadístico es cada uno de los distintos resultados que se pueden obtener en un estudio estadístico. En los ejercicios 5 a 12, determina si el valor dado es un estadístico o un parámetro. Ejercicio 5. Ingreso y educación. En una muestra grande de hogares, el ingreso anual medio por hogar para los individuos graduados de bachillerato es de 19.856, según datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos. Esto para mí es un parámetro, ya que es un valor dado al ser un valor promedio. En los ejercicios 13 a 20, determine si los valores dados provienen de un conjunto de datos discretos o continuos. Dice, aquí yo puse algunas definiciones. Por ejemplo, los datos discretos son aquellos que solo pueden tener un cierto valor, es decir, deben ser números o valores completos para poder clasificarse como discretos. Datos continuos. Datos que se pueden tomar cualquier valor, un número infinito de valores, dentro de un cierto intervalo. Ejercicio 13. Dispositivos para cruzar la calle. En la ciudad de Nueva York hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. Se descubrió que 2.500 de dichos dispositivos no funcionan, según datos del artículo Fox Exercise in New York Futility Push Button de Michael Luo, New York Times. Y mi respuesta es que son datos discretos, ya que los datos que nos están dando son números enteros, ya que por lógica no puede haber medio push button o medio semáforo. En los ejercicios 5 a 8, utilice el pensamiento crítico para elaborar una conclusión alternativa o correcta. Por ejemplo, considere un informe de los medios de comunicación masiva de que los automóviles BMW causan que las personas estén más saludables. Veamos una conclusión alternativa. Los conductores de automóviles BMW tienden a ser más adinerados que otros adultos, y una mayor riqueza está relacionada con un mejor estado de salud. Ejercicio 7. Perfil racial.
Un estudio reveló que en el condado de Orange se expiden más multas por exceso de velocidad a los individuos de grupos minoritarios que a los caucásicos. Conclusión. En el condado de Orange, los individuos de grupos minoritarios exceden la velocidad límite más que los caucásicos. Aquí yo puse que los caucásicos en Orange tienden a tener una mejor educación vial respetando los límites de velocidad. En los ejercicios 9 a 20, utiliza el pensamiento crítico para indicar lo que se pide. Ejercicio 10. Árbol de Navidad. El proveedor del servicio de Internet America Online, o abreviado AOL, realizó una encuesta entre sus usuarios y les preguntó si preferirían un árbol de Navidad real o uno artificial. AOL recibió 7.073 respuestas y 4.650 de ellas indicaban preferencia por un árbol real, puesto que 4.650 representa el 66% de las 7.073 respuestas. Podríamos concluir que alrededor del 66% de las personas que celebran Navidad prefieren un árbol real. ¿Por qué? Pues mi respuesta es no. Es porque en la encuesta está dirigida a una cierta cantidad de personas, en este caso a los clientes de AOL. Por lo tanto, tomando en cuenta que no hay cantidad inicial, solo los que respondieron a la encuesta en este caso. 1.5. Recolección de datos muestrales. En los ejercicios 5 a 8, determine si la descripción dada corresponde a un estudio observacional o a un experimento. Ejercicio 8. Prueba de la equinacia. Un estudio sobre la eficiencia de la equinacia incluyó 707 casos de infección del tracto respiratorio superior. Se administró equinacia a 337 niños infectados, en un tanto que 370 niños infectados recibieron placebos. Según datos del Efficacy and Safety of Echinacea in Treating Upper Respiratory Tract Infection in Children, de Taylor et al. Journal of the American Medical Association, volumen 290, número 21. Mi respuesta es que corresponden a un experimento, ya que están tratando de encontrar una cura al no saber cuál es ese tipo de reacción del medicamento que están aplicando. Solo experimentan para poder saber cuál de los medicamentos otorga unos mejores resultados o provienen o curan de manera efectiva. En los ejercicios 9 a 20, identifica el tipo de muestreo que se utilizó: aleatorio, sistemático, de conveniencia, estratificado o por conglomerados. Ejercicio 12. Puesto de revisión de sobriedad. El autor fue observador en el puesto de revisión de sobriedad de la policía de la ciudad de Poughkeepsie, donde se detenían y entrevistaban a cada quinto conductor. El auto fue testigo del arresto de un exalumno. Pues mi respuesta es que fue un muestreo sistemático, ya que de una manera ordenada seleccionan al quinto carro en pasar. Capítulo 2. Resumen y gráfica de datos. Pensamiento crítico. Gráficas inadecuadas. En los ejercicios 5 a 10 respondan las preguntas acerca de las gráficas. Ejercicio 7. Gráfica de ingresos. La siguiente gráfica describe los ingresos promedio por trabajos de tiempo completo
desempeñados por hombres y mujeres de 18 años o más. En un año reciente, tales ingresos fueron de 37.197 para las mujeres y de 53.059 para los hombres, según datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos. La gráfica hace una comparación imparcial de los datos. ¿Por qué? Si la gráfica distorsiona los datos, construye una gráfica imparcial. Pues mi respuesta es que no, porque es evidente que los ingresos fueron mayores en los hombres, tal como lo muestra la gráfica. Ejercicio 8. Gráfica de consumo de petróleo. La siguiente gráfica utiliza cilindros para representar los barriles de petróleo consumidos por Estados Unidos y Japón. La gráfica distorsiona los datos o los describe de forma imparcial. ¿Por qué? Si la gráfica distorsiona los datos, construye una gráfica que represente de forma objetiva. De forma objetiva. Y pues mi respuesta es que la gráfica los describe de forma imparcial. O sea, y que los datos que muestran pues son los correctos. A existir pues una diferencia bastante grande entre Japón y Estados Unidos. 2.2 Distribución de frecuencias. Una distribución de frecuencias o tabla de frecuencias indica cómo un conjunto de datos se dividen en varias categorías o clases. Al listar todas las categorías junto con el número de valores de datos que hay en cada una. Los límites inferiores de clases son cifras más pequeñas que pueden pertenecer a las diferentes clases. Los límites superiores de clases son cifras más grandes que pueden pertenecer a las diferentes clases. Las fronteras de clase son cifras que se utilizan para separar las clases, pero sin los espacios creados por los límites de clase. Las marcas de clase son puntos medios de clase. La anchura de clase es la diferencia entre dos límites inferiores de clase consecutivos o dos fronteras inferiores de clase consecutivas en una distribución de frecuencias. Ejercicio 1. Pulso de mujeres. Utilice los pulsos de las mujeres de la tabla 2.1 y siga el procedimiento anterior para construir la distribución de frecuencias de la tabla 2.2. Incluya 7 clases. Bueno, aquí por ejemplo en el punto 1 pues nos está pidiendo que incluyamos 7 clases. En el punto 2 es calcular la anchura de clase, que es el límite superior menos el límite inferior entre las clases. En este caso, vamos aquí, el archivo. Punto 3. Elija 60 como primer límite inferior de clase, ya que el valor más bajo de la lista y ese es un número conveniente. Entonces esta pues es toda nuestra lista. En este caso la de mujeres. Que precisamente lo tenemos. Bueno, yo los pasé a Excel. Se me hizo un poco más fácil. Y aquí tenemos la anchura de clase, me parece que es de 10. Vamos a verificarlo. Sí, nuestra anchura de clase pues es 10. Ya elegimos el número 60 como primer límite inferior de clase. En el punto 4, sume la anchura de clase 10 a 60 para determinar el segundo límite inferior de clase de 70. Continúe y sume la anchura de clase 10 para obtener los límites inferiores de clase restantes
de 80, 90, 100, 110 y 120, que son precisamente pues los datos que tenemos aquí y los datos que tengo aquí en Excel. Estos son todos los datos. La anchura de clase que fue 10. Y pues aquí la tenemos, la anchura que es 60, 70, 80, 90, 100, 110 y 120. Y pues tenemos una tabla en donde pues también tenemos las marcas de clase. Y las marcas de clase pues se suman y se dividen. Igual ahorita vamos a checarlo. Y nos dice en el punto 5, liste los límites inferiores de clase de forma vertical como se muestran al margen. Con esta lista podemos identificar con facilidad los límites superiores de clase correspondientes, que son 69, 79, 89, 99, 109, 119 y 129. En el punto 6 nos dice que son los puntos medidos de la clase, las marcas de clase de la tabla 2.2. Son 64.5, 74.5, 84.5, 94.5, 104.5, 114.5 y 124.5. Si checamos aquí, son estas. Y esta es la suma de 60 más 69 es igual a esto entre 2. Es la suma de los intervalos entre 2 y nos dan esos resultados. La frecuencia pues es el de 60 a 69. ¿Cuántos datos hay? Pues aquí los tengo también, ¿no? Entonces nos vamos de vuelta al PowerPoint. Tengo los puntos y aquí puse mi tabla. Tengo mi frecuencia, la marca de clase. Y a ver, aquí tenemos la frecuencia 12. Marca de clase y la frecuencia relativa, pues lo vamos a hacer ahorita. Y estos son ejercicios que se requieren hacer en el Minitab. Y nos pasamos a Minitab. Aquí es necesario tener los datos ya capturados. Yo ya los tengo capturados. Y vamos a hacer, vamos a gráficas, histograma. Una simple, la vamos a aceptar. Y aquí vamos a hacer una gráfica de pulso de mujeres. Vamos a hacer doble clic. Vamos a escala. No, creo que aquí frecuencia es en frecuencia. Vamos a tipo de escala Y. Le damos en frecuencia. Aceptar. Y pues podemos poner en etiquetas, me parece. Y aquí como es, vamos a checar cómo nos lo está pidiendo. No nos pide alguna modificación. Entonces vamos a ponerle distribución de frecuencia pulso de mujeres. Vamos aquí. Vamos a poner aquí distribución de frecuencias pulso de mujeres. Vamos en aceptar. Gráficas separadas. Que no lo vamos a mover. Le damos en aceptar. Y aquí vamos a ver qué es lo que nos pide. Es aquí. Nos pide que seleccionemos 7 clases. Aquí vamos a incluir 7 clases.
Igual aquí también lo tiene ya 7 clases. Entonces vamos otra vez al ejercicio. Bueno, pero antes de eso vamos a agregarle etiqueta de datos. Le damos a aceptar. Le damos doble clic en las ejes de la Y. Nos vamos a en las ejes del X, perdón. Nos vamos a seccionamiento. Número de intervalos nos pide 7. Entonces le damos en aceptar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 7. Y nos debe quedar como esta gráfica. Todavía le falta 12, 14, 11. Entonces aquí lo que vamos a hacer es ponerla a seccionamiento y nos vamos a posiciones de punto medio, punto de corte. En este caso lo tenemos aquí, perdón, que son las marcas de clase 64.5. vamos a poner aquí, vamos a borrar esto. 64.5, separamos. $64.5, 74.5, separamos. 84.5, otra vez separamos. 94.5, separamos. No estoy muy seguro si es 100.5, vamos a verificar. 104.5. 104.5, 114.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 114, me parece que haría falta 124.5, 124.5, vamos a dar a aceptar y vamos a ver cómo nos quedó aquí. 764.594. Bueno, no la puedo mover, pero pues es como nos quedó. Y nos dice que en esta barra hay 12 datos y está su límite inferior es de 59.5 y su límite superior es de 69.5. que si nos vamos aquí a pues es de 60 a 69, o sea la diferencia pues es muy cercana, de 0.5 y son 12. Ahora vamos a ver, 12, 24, 26, 37, son 40 datos y los mismos. Si nos quedaría la tabla de frecuencias de las mujeres. Anatomía gráfica, vamos a aceptar. Y no sé por qué no me lo arrojó de otra manera. Pero en el ejercicio 2 nos dice, bueno, no la puedo eliminar. Caray. Bueno, no sé qué pasó aquí, que no me está dando la opción de eliminar. Pero aquí me dice que el ejercicio 2 perdón, es en una distribución de frecuencias relativas, la frecuencia de una clase se sustituye con una frecuencia relativa, una porción o una frecuencia porcentual, un porcentaje.
de distribución de frecuencias relativas. Entonces va a ser casi similar al ejercicio pasado, más que la diferencia es que pues, va a ser de otra manera. Voy a pausar el video para poder corregir esto. Y pues ya no sé qué pasó aquí, que se eliminó, pero pues vamos otra vez con esto. Entonces nos quedamos en esta parte. Va a ser casi lo mismo, además que la diferencia va a ser con las frecuencia relativa. En la frecuencia relativa pues es más que nada de una proporción o una frecuencia porcentual, pues en este caso es en el porcentaje. Y checamos, esto fue como nos quedó nuestra gráfica. Y pues el porcentaje lo saqué con esta, bueno, ya venía aquí, pero se saca con esta fórmula, que es la frecuencia de clase. En este caso, nuestra primera frecuencia era de 12. Va a ser 12 entre 40 por 100 y nos da el 30%. Igual lo tengo aquí en Excel. ¿Qué es esto? 12 entre 40, vamos a ver que es igual a 12 entre 40.3 es igual a S por el 100 y nos da igual a 30%, que es básicamente lo que tenemos ahí inicial. Vamos otra vez aquí y vamos a hacer una gráfica de frecuencias relativas. Vamos a gráfica, histograma simple, y aquí pues va a ser de igual doble clic, pulso de mujeres. Vamos a escala, tipo de escala. Ya no queremos frecuencia, ahora queremos porcentaje. Vamos a moverle ahí a porcentaje. Vamos a aceptar. En etiquetas, distribución de frecuencias relativas, pulso de mujeres. Vamos a aceptar. Aceptar. Y pues esta es la gráfica que nos arroja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vamos aquí a... no, me equivoqué. Vamos a doble clic a los ejes. Doble clic a la eje del X. Seccionamiento. Recordemos que los intervalos son de 7. Vamos en aceptar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya tenemos los 7. Vamos a agregar etiqueta de datos. Vamos a aceptar. Y vamos a ver qué nos falta. Y aquí todavía vamos a modificarle aquí a las marcas. Vamos a poner aquí la marca de clase. Vamos a buscarla. Y recordemos que este porcentaje son 64.5, que son estas. 64.5. 64.5, separo, 74.5, 84.5, 94.5, 94, 104.5, 114.5. Vamos a ver, creo que es el último dato. 124.5 y 124.5. Vamos en aceptar. Y ya nos está arrojando que la barra es el 30% y la clase nos quedó en el límite inferior de 59.5 y el límite superior de 69.5. Todas estas sumadas deben de ser el 100%.
30, son 65, 95, 100. Tenemos el 100%. Vamos a cerrarlo. Y seguimos con la presentación. 2.2 Pulso en hombres. Utilice los pulsos de los hombres para construir la distribución de frecuencia. Incluya 10 clases. Y de este ejercicio es de manera similar al anterior. En el primer punto vamos a seleccionar 10 clases. En el punto 2 pues vamos a terminar la anchura de clase, que es el límite superior menos el límite inferior. Elegimos 56 como límite inferior de clase y vamos a sumar 4.1 a 56 para determinar límites de clase. Y pues estos son los límites de clase, ¿no? 5 lo vamos a acomodar en forma de listado para poder definir los límites superiores de cada clase. Aquí están. Y 6 punto medio de clase o marca de clase, que recordemos que es la suma de límite superior e inferior entre 2. Y de la misma manera tenemos los ejercicios aquí en Excel. El límite inferior es de 56, el límite superior es de 60 en las primeras. La frecuencia es de 13 y tenemos pues nuestras marcas de clase. Entonces, con eso vamos a gráfica, histograma, simple. Y ahora va a ser pulso de nombres, la escala, tipo de escala. No queremos porcentaje, queremos frecuencia. Vamos a dar a aceptar. Mostrar datos, no me equivoqué. Es en etiquetas, distribución de frecuencias, pulso en hombres. Aceptar, aceptar. Y pues nos arroja esta 1, 2, 9, un intervalo de 9. Vamos a agregar la etiqueta de datos, así, doble clic, nuevo seccionamiento y nos está pidiendo 10 intervalos. Y vamos a checar nuestra marca de clase, que son estas. Es 58. Seccionamiento. Vamos a borrar estos. Estos nos los dio por default. Es 58, 62.1. 58, 62.1. 66.2. 66.2. 70.3 y 74.4. 70.3, 74.4, 78.5, 82, 78.5 x 82.6. Vamos a verificar. 86.7, separo. 86.7, voy a separar. 90.8, 90.8, separo. 94.9, la última es de 94.9. Son 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a aceptar. Y aquí tenemos que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 10 barritas.
y los datos deben de darnos 40, 13, 20, 26, 29, 31, 35, 39, 40. Está bien. Y nos dice que la primera barrita nos quedó el límite inferior en 55.95 y el límite superior es en 60.05. Vemos que nos quedó similar a nuestra barra de distribución de frecuencia, pulso de hombres. Ya la tenemos, 13, 7, son los mismos datos. Y ahora pues la segunda gráfica, que va a ser una distribución de frecuencias relativas, pulso en hombres. Vemos que no. Gráfica, histograma, simple, en hombres, vamos a hacer en escala, tipo de escala va a ser en porcentaje, vamos a aceptar, etiquetas, distribución de frecuencias relativas, pulso en hombres, vamos a aceptar, aceptar. Vamos a agregarle etiqueta de datos. Vemos que sí. Y vamos a darle doble clic a las ejes de los X. Vamos a seccionamiento. El número de intervalos pues nos pide 10. Tenemos los 10. Doble clic, seccionamiento, posición. Aquí vamos a poner nuestras marcas de clase. O intervalos 32.1. Ahí tenemos que son todas estas. 58, 62.1, que es 58, separo, 62.1, separo, 66.2, 70.3, 66, 66.2, 70.3, separo, 74.4, 78.5, 74.4 y 78.5, separo, 82.6, 86.7, 82.6, me parece. Vamos a verificar. 86.7, 86.7, 90.8, 90.8 y 94.9, 94.9. Vamos a aceptar. Checamos cómo tenemos nuestra gráfica. Recordemos también que la frecuencia relativa, pues obviamente es la frecuencia de clase entre la suma de total de frecuencias. En este caso es 13 entre 40 y nos da este porcentaje. 7 entre 40 es esto por 100 y nos da todos estos resultados. En total, pues la sumatoria de todo esto debe ser el 100%. Y checamos la gráfica como nos quedó aquí. De esa manera nos debe quedar. Y sí quedó así. Y el porcentaje es de 32.5. La clase nos quedó en el límite inferior de 55.95 y en el límite superior de 60.05.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Con 10 barritas. Igual nos debe dar el 100%. 32.5, 33, 40, 50, 57. Y sí, nos da el 100%. Ya terminamos, le damos que no. Y bueno, terminamos con aquel ejercicio. Vamos con el siguiente. Radiación en dientes de leche. A continuación se presenta una lista con la cantidad de estroncio 90 en milibecquereles que hay en una muestra aleatoria simple de dientes de leche. La muestra se obtuvo de los residentes de Pensilvania, nacidos después de 1979, con base de datos de Uninspected Rice en Strontium 90 in US Deciduous Teeth in the 1990s de Mangano et. Science of the Total Environment. Construye una distribución de frecuencia con 8 clases. Bueno, vamos en este lado. Y el primer punto, pues ya nos dice, ¿no? Que va a ser con secciones de 8 clases. La anchura de clase en este caso, pues es de 10. Elegimos el valor más bajo como límite inferior de clase, que es el 114 de toda la lista. De esta lista es el 114. Perdón. Y en el punto 4 sumamos 10 a 114 para determinar los límites inferiores de clase. 114, 124, 134, 144, 154, 164, 174 y 184.5. Una vez se encuentran en forma de lista, podemos definir los límites superiores de clase. En este caso, pues a mí me salieron 123, 133, 143, 153, 163, 173 y 183 y 193, perdón. En el punto 6 es el punto medio de clase o marca de clase. Recordemos que es la suma del límite inferior más el límite superior entre 2 y nos dan esos datos. En este caso aquí tengo una tablita. También la hice en Excel. Y podemos checar aquí que nuestro límite inferior de clase es 114, nuestro límite superior de clase es 123. La suma de estos dos es 237. Y pues entre 2 es pues, la marca de clase, que es 118.5. La frecuencia de intervalo a intervalo es de 2. Y pues de una vez aproveché y también saqué la frecuencia relativa, que es la suma de las frecuencias. Vamos a checar aquí. Y pues nos da estos datos. Y nos vamos a que quieren. Esta es la gráfica que a mí me arrojó en Minitab. Vamos a irnos a Minitab. Radiación en dientes de leche. Nos vamos a estadísticas, a las gráficas, perdón. Histograma simple. Ahora ya no queremos esto, queremos radiación en dientes de leche. Vamos en escala, tipo de escala, vamos en frecuencia porque ya no queremos porcentaje. Y etiquetas, distribución de frecuencia, no. Aquí le podemos poner radiación en dientes de leche. Radiación en dientes de leche. Vamos a aceptar. Aceptar. Y esta es la gráfica que nos arroja. Y vamos a ver las instrucciones nuevamente. Y nos pide una anchura de clase de 8. Vamos a... Aquí de una vez vamos a agregar etiquetas.
agregar etiqueta de datos, vamos a aceptar. Tenemos las etiquetas, pero acordémonos que vamos a ir a seccionamiento y acordemos que nos pide 8 intervalos. Vamos en aceptar. Tenemos 8 intervalos y ahora vamos a cambiar los datos. Igual vamos a seccionamiento, posiciones de punto medio, punto de corte, y aquí acordémonos que vamos a poner la marca de clase, que es esta 118.5, 118.5, separamos. Este va de 10 en 10, así que es un poco más sencillo. 118.5, 128.5, 138.5, 148.5, 158.5, 168.5. Vamos a ver. 178.5 y 188.5. Hay que verificar los datos. Y vemos que todos están bien. Le damos en aceptar. Y ya nos arrojó 2, 4, 6. Primera barra. Nos dice que la barra es un valor de 2. Y la clase que nos queda en el límite inferior, perdón, de 113.5 y el límite superior de 123.5. Vamos a ver los datos. Pues sí, todo perfectamente según lo previsto, y pues ya tenemos nuestro histograma de radiación en dientes de leche. 14, 20, 28, 30, 39, 40. Igual la suma de todo esto nos debe dar 40, ya que es la suma total de datos. Decimos que no. Y ahora nos pide la frecuencia relativa, que básicamente pues ya también la tengo aquí de este lado. Y acordemos que es la frecuencia relativa, es la frecuencia de clase entre la suma total de las frecuencias por 100. En este caso lo tengo también, que nuestra frecuencia relativa es, pues es esta. Y vamos a ver cómo nos queda. Vamos a hacerla, vamos a gráfico, histograma, simple. Radiación dientes de leche, etiquetas, radiación en dientes de leche. Voy a poner aquí frecuencia relativa en radiación en dientes de leche. Vamos a aceptar. Y vamos a escala, tipo de escala, porcentaje. Vamos a aceptar. Aceptar. Y vemos que nos da estos datos, nos arrojó esta gráfica. Vamos a agregar etiqueta de datos, aceptar, doble clic en el eje de las X y nos vamos a seccionamiento. Nos pide, ¿cuántos intervalos nos pedía? Vamos a checar los intervalos que nos está pidiendo. 8, nos está pidiendo 8. Vamos a decirle que queremos 8. Aceptar. Y la frecuencia relativa, 118, 128, 128, esta. Otra vez, doble clic, seccionamiento,
118.5 me parece que es. Vamos a verificar. Sí. Ahora 118, 128.5, 138.5, 148.5, 158.5, 168.5, 178.5 y 188 y 188.5. 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos. Vamos a aceptar. Y lo que nos arroja, ¿no? En esta barra tenemos 5 datos. Y pues nuestra clase nos quedó... perdón. Nos quedó de esta manera. Que es... en la primera columna de 118. Vamos a dar clic aquí otra vez. En la clase nos quedó que el límite inferior es de 113.5 y el límite superior de 123.5. Y vamos a checar nuestra tabla de datos. Sí, 5%, 10, 15, 35, 20, da el 100%. Y precisamente son los datos que tenemos aquí. Nuevamente. 8 intervalos. Y ya decimos que no. Nuevamente. Vamos al 2.3. Histogramas. Y aquí tengo yo una definición de un histograma. Y dice: un histograma es una gráfica de barras de la misma anchura, dibujadas una junto a la otra, sin espacios entre sí. La escala horizontal representa clases de valores de datos cuantitativos, en tanto que la escala vertical representa frecuencias. La altura de las barras corresponden a los valores de frecuencia. Y aquí tenemos el siguiente ejercicio. Nos dice: los datos son del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. National Center for Health Statistics, Third National Health and Nutrition Examination Survey. La edad está dada en años. EST es estatura y es en pulgadas. PE es peso y esto está en libras. Cint es circunferencia de la cintura, está en centímetros. Pulso es la frecuencia del pulso en latidos por minuto. Syst es presión sanguínea. Sistólica en milímetros Hg. DIAS, días, es presión sanguínea diastólica en milímetros Hg, no sé qué significa. COL o col es colesterol en miligramos. IMC es índice de masa corporal. MUS o mus es longitud del músculo, está en centímetros. Codo es anchura del codo, está en centímetros igual. MUN o munch es anchura de la muñeca y está en centímetros. Y BRA o BRA es circunferencia del brazo y está en centímetros. Realizar los histogramas de la edad, estatura en pulgadas, peso en libras, pulso y IMC, que pues es índice de masa corporal.
En esta pues nos dan la tabla de datos de la edad, de estatura, peso, cintura, todo lo que nos está pidiendo. Y nos está pidiendo histograma. Vamos a ver. Vamos aquí, Minitab. Pero antes de eso vamos a ver qué histograma primero nos está pidiendo. La edad. Y vamos a ver aquí. Edad. Vamos a estadísticas básicas. Resumen gráfico. Edad. El nivel de confianza en esto es del 95.0%. Vamos a aceptar. Vamos en agregar etiqueta de datos. Aceptar. Y vamos a ver si nos pide que le pongamos informe de resumen de edad histograma. Nos pide algo en específico. Vamos a ponerlo. Resumen de edad histograma. Voy a poner. Le voy a aceptar. Y pues aquí nos arroja valores más detallados. De cierta manera nos da pues todos los datos, ¿no? La prueba de normalidad de Anderson-Darling, a cuadrados, .77, valor P, es el valor pico, de .041. Igual nos está dando el número total de datos, que es de 40. El primer cuartil de 25.250, tercer cuartil 45.500. Y aquí nos dice que en el cuartil 1 es de 25.25. Ya lo tenemos. El 3 nos dice los intervalos de confianza, que es del 95%. Y pues este es nuestro primer histograma de edad. Le decimos que no. Y luego nos pide un histograma de estatura en pulgadas. Vamos a estadísticas básicas, resumen gráfico. Nos pedía estatura en pulgadas. Doble clic, aceptar. Es estatura. Nos piden pulgadas. Resumen de estatura. Pulgadas. Histograma. Y pues esta es la gráfica que nos arroja. Vamos a agregar etiqueta de datos. Le decimos que sí. Y nuevamente pues esto es con un valor de confianza del 95%. Nos dice que la prueba de normalidad de Anderson-Darling, el a cuadrado es de .27, el valor P es de .669, nos da el primer cuartil, es de 66.3, su mediana es de 68.3, está ahí. Y de esa manera nos quedó también nuestro histograma. Pulgadas, ya terminamos con pues toda la información que nos arroja. Igual el intervalo de confianza es de 95% para la media. Y pues el 95% pues es bastante bueno. Entonces, cerramos, le decimos que no. Y vemos que nos pide peso en libras. Un histograma
estadística básica, resumen gráfico. Y ahora nos pide un histograma en peso, pero lo quiere en libras. Entonces vamos aquí. Peso. Vamos a ahorrar este. P me parece que es peso, no estoy muy seguro. PE me parece que es peso, pero vamos a verificarlo. Peso en libras. Ok. Un informe de resumen de peso. Histograma. Le damos a aceptar. Vamos a agregar etiqueta. Vamos a aceptar. Y nos arroja también la prueba de normalidad de Anderson-Darling. Es el A cuadrado. Es el punto 31. El valor pico es de punto 552, que pues es más certero, más acertado. El valor de confianza o el intervalo de confianza es del 95%. Aquí tenemos nuestro primer cuartil, que es de 152, y su mediana es de 169.95. El tercer cuartil, que es de 190.6, y pues su número de datos es de 40. Programa en libras, cerramos, le decimos que no, y vamos a pulso. Nos está pidiendo histograma. No es histograma. Vamos a estadística, perdón. No. Vamos a estadística. Estadística básica, resumen gráfico. Ahora nos está pidiendo pulso. Buscamos pulso. Doble clic. Aceptar. Resumen de pulso. Doble clic aquí. Histograma. Le voy a aceptar. Aquí voy a agregar las etiquetas de datos. Y pues el intervalo de confianza igual es del 95%. La prueba de normalidad de Anderson-Darling. Aquí algo bien curioso en esta parte. El valor de P es igual a .005. Entonces ya también vemos como la campana no se ve completa. Pero igual pues nos arroja los datos de la media, 69.400, la desviación estándar, que es de 11.297, la varianza, que es de 127.631, el número de datos es de 40, nos arroja en el primer cuartil es de 60 y su mediana es de 66. Y así nos va arrojando pues los datos. Resumen, pulso, histograma, vemos que no. Y nos pide el IMC, índice de masa corporal. Vamos a hacer el histograma, estadística, resumen gráfico, IMC, doble clic. Resumen de índice de masa corporal, histograma. Vamos a aceptar. Agregamos las etiquetas de datos, le damos en aceptar. Y vemos igual que el valor de P es de .261. Entonces eso es la prueba de normalidad de Anderson-Darling. El A cuadrado es de .45. Nos arroja pues nuestro total de datos, que es de 40. Nuestro primer cuartil es de
23.575, la mediana es de 26.2 y pues el nivel de intervalo de confianza es del 95%. Le decimos que no. Que es índice de masa corporal. Ya terminamos con esto y aquí están pues las gráficas de hace rato. Es el momento y nos vamos a ver. Realiza los histogramas de circunferencia cintura en centímetros, MUS, que es longitud del músculo en centímetros, codo, es anchura del codo en centímetros, muñeca, es anchura de la muñeca en centímetros y bra es circunferencia del brazo. Nos dice realizar histograma SINT. Vamos a ver, vamos a este lado. Estadística básica, resumen gráfico. Y nos pide SINT, me parece. Vamos a checar. Sí, SINT. Le decimos que sí. Y como ven, pues vamos a etiqueta. Pues este es su histograma, que es bastante peculiar. Y pues nos dice, nos arroja todos los datos y pues un nivel de confianza o confiabilidad del 95%. Se prueba de normalidad de Anderson-Darling. La cuadrada es de 12.71, el valor de P es de 0.005 o 5 milésimas. Y vemos aquí que nuestro primer cuartil es de 83.125 y su mediana es de 91.2. Igual tenemos aquí los datos. E intervalo de confianza del 95%. Resumen de cintura. Histograma. Y me parece que era 100 para cintura. Bueno. Y nos lo está pidiendo en centímetros. Vamos a dejarlo así abreviado. Y le vamos a aceptar. Y ya tenemos el histograma de la cintura terminado. Es que no. Y nos pide el mus. Es longitud de muslo en centímetros. Nos pide el muslo en centímetros. Estadística. Resumen gráfico. Mus. Encontramos mus. Vamos a aceptar. Histograma. Vamos a aceptar. Igual 95% de confianza. Y pues aquí nos dice, ¿no? Prueba de normalidad de Anderson-Darling a cuadrado es el punto 20. Y aquí vemos como la campana se muestra es completa, es completamente diferente a del ejercicio pasado. Igual el nivel de confianza es del 95%, el número de datos es de 40, el primer cuartil es de 40.575, su mediana es de 42.650. Y terminamos este histograma, es que no. Y vamos con el codo. Codo, aquí está. Doble clic, aceptar.
Anchura del codo en centímetros. Está pidiendo en centímetros. Del codo. Histograma. Aceptar. Vamos a agregar etiqueta de datos. Vamos a aceptar. Y aquí nos dan pues todos los datos. El intervalo de confianza es de 95%. Para la media, la mediana y la desviación estándar es del 95%. Y pues estos son los datos que nos está arrojando pues este histograma. Vamos con la muñeca en centímetros. Estadística, resumen gráfico. Histograma, agregamos etiqueta de datos. Y vemos pues, los datos que nos arroja este histograma. La campana no salió completa, pero igual nos arroja el intervalo de confianza, que es de 95%. Y pues estos son los datos que nos están dando. Decimos que no. Bueno, y con el brazo pues ese será. No estoy muy seguro si hicimos el del brazo. Muñeca, entonces el último que nos haría falta es el brazo. En centímetros nos está pidiendo. Conferencia, resumen del brazo. Histograma. Vamos a aceptar. Y nos arroja todos los datos. De la misma manera con 95% de confianza. Vamos a agregar aquí etiquetas. Vamos a aceptar. Y ya tenemos nuestras etiquetas. Básicamente pues es igual, el 95% de confianza. Y estos son los datos que nos arroja con este histograma. Decimos que no. Terminamos con esto. Y pues bueno, tenemos las gráficas que ya hemos hecho de este lado. 2.4.1 Gráfica de polígono de frecuencias y frecuencias relativas. El principal objetivo es identificar una gráfica adecuada para representar un conjunto de datos que revele de manera clara algunas características importantes. Y aquí tengo pues un dato, ¿no? Polígono de frecuencias es un tipo de gráfica estadística que utiliza las marcas de clase, utiliza segmentos lineales conectados a puntos que se localizan directamente por encima de los valores de las marcas de clase. El polígono de frecuencia se construye a partir de una distribución de frecuencias. En este caso, estamos aquí. Ejercicio 1. La siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir un polígono de frecuencia con estos datos. He hecho este ejercicio. Esta fue la gráfica que me arrojó. Y vamos a hacerla en Minitab. Y tenemos que es el polígono de frecuencia. Nos vamos a gráfica de barra. Valores de una tabla simple.
Y nos está pidiendo, nos pide el pulso de las mujeres. Construir un polígono de frecuencia. Y aquí va a ser la frecuencia. Y aquí vamos a poner marca de clase. Marca de clase. Hay que mostrar los datos. Y aquí va a ser símbolo y línea de conexión. Hay que quitar esta. Vamos a aceptar. Y en escala. No, aquí no le vamos a mover nada. Son etiquetas. Y vamos a ver cómo lo nombramos. Fue gráfica de polígono de frecuencia en mujeres. Gráfica de polígono de frecuencia en mujeres. Aceptar. Aceptar. Ya nos dio la gráfica. Y aquí vamos a darle en agregar etiqueta de datos. Vamos a aceptar. Y pues tenemos nuestra gráfica de polígono de frecuencias. Nos dice que la marca de clase es 64.5 y el valor pues es 12. 14. Son 12, 14, 26, 37. Son 40 datos. Esos son los 40 que tenemos de aquel lado. Decimos que no. Ya terminamos con la primera. Ahora nos dice 2. La siguiente tabla representa los pulsos de los hombres. Construir un polígono de frecuencias con estos datos, crear tabla y realizar gráfica. En este caso, pues aquí están la tabla. Es similar a la de mujeres. Y pues este es el polígono de frecuencias que me quedó. Y vamos a hacerlo ahora en Minitab. Esa gráfica de barras. Valores de una tabla. Aceptar. Y aquí va a ser frecuencia, pero va a ser frecuencia en nombres. Y la marca de clase va a ser marca de clase nombres. Opciones de gráficas. Vamos a ver si todo es bien. Aquí no, va a ser en mostrar datos. Símbolos, líneas. Aceptar. Etiquetas. Gráfica de polígono de frecuencia en mujeres. Poner en hombres. Aceptar. Y le vamos en aceptar. Y a ver, vamos a ver. Agregar. Etiqueta de datos. Vamos a aceptar. 13, 7, 29, 31, 35, 39. Son 40 datos los que tenemos. Y esta fue la gráfica inicial. Pues es la que nos dio aquí en Minitab. Nuevamente. Decimos que no. Terminamos con eso. Ahora nos dice que la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir un polígono de frecuencias relativas con estos datos. Recordemos que ya habíamos sacado la frecuencia relativa. Bueno, en este caso ya nos las habían dado. Que pues es esto no, bueno, 30, 35, 27. Y esta fue la tabla de frecuencias relativas que había hecho. Y pues vamos a hacerla nuevamente. Vamos a gráfica. Gráfica de barras.
valores de una tabla, aceptar, y vamos a ver es frecuencia. Vamos a borrar esto y debe ser marca de clase. Vamos a mostrar datos. Si está bien. Opciones de gráfica. En escala. Bueno, me salió. Por el polígono de frecuencias relativas en mujeres. A ver si, a ver. No me equivoqué de eso, ¿no? Frecuencia relativa en mujeres, vamos a aceptar. Marca de clase, no es frecuencia. No, que me equivoqué, era frecuencia relativa. No. Es en mujeres, frecuencia relativa. Vamos a aceptar. Y pues esto es lo que nos arroja, ¿no? Agregar etiquetas de datos. Decimos que sí. Y nos arroja que en un 30% hay 12 datos. Frecuencias relativas de 30 y un valor de 12 datos. Vemos que la suma de esto es 40. Gráfica de promedio de frecuencias relativas en mujeres. Ya la tenemos de este lado. Igual la misma manera que nos dio ahorita. Ahora vamos a la siguiente tabla representa los pulsos de los hombres. Construir un polígono de frecuencias relativas con esos datos. Crear tabla y realizar gráfica. Ya había creado yo la gráfica, perdón, y la tabla. Y de esta manera fue como quedó. Vamos a hacerlo en mi tab. Estadísticas. Gráfica de barras. Valor de una tabla. Aceptar. Vamos a borrar estos datos. Y nos tiene que dar la gráfica de frecuencias. Vamos a cambiarle el nombre. En hombres. Aceptar. Vamos a agregar etiquetas. Aceptar. Y pues tenemos nuestra gráfica de polígono de frecuencias de la tabla de hombres. Es similar a lo que hicimos aquí. .4.2 Gráfica de ojiva. Gráfica de ojiva. Es una gráfica estadística que representa frecuencias acumuladas y sirve para determinar el número de valores que se ubica por debajo de algún valor específico. Una ojiva es una gráfica lineal que describe frecuencias acumuladas y utiliza fronteras de clase a lo largo de la escala horizontal y frecuencias acumuladas a lo largo del eje vertical. Y pues aquí está mi pequeña tabla de las fronteras de clase. Mi pequeña tabla, perdón. Y aquí me dice, la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir una gráfica de ojiva con estos datos. Ya tenemos estos datos que son los de aquí. Que es la frontera de clase. Ya lo habíamos hecho anteriormente. Igual aquí. Mujeres, frontera de clase. Aquí lo tenemos ya.
Vamos a gráfica de ojiva. Vamos a ver, está tardando un poco. Vamos a gráfica de ojiva. Frecuencia está gráfica de barras. Valores de una tabla. Vamos a aceptar. Símbolos de producción, aceptar. Y aquí va a ser frontera de clase y frecuencia. Van a aceptar. Y en lo que carga vamos a ver el gráfico de ojiva. Gráfica de ojiva. Mujeres. Vamos a ver. Gráfica de ojiva. Gráfica de ojiva en mujeres. Vamos a aceptar. Y ahora agregamos etiqueta de datos. Aceptar. 0.12.26 y vamos a checar cómo nos salió. 0.12.26, sí está bien. 0.12, bueno, aquí no lo tenemos de esa manera. Y vemos gráfica de ojivas. 0.12.14. Y pues aquí me dan los datos. En la frontera de clase de 69.5 y hay 12 valores de aquí a aquí. ¿Sí? Bueno, terminamos nuestra gráfica de ojivas, cerramos. Y nos dice... Ok, me estaba saltando esta, dice... La siguiente tabla representa los pulsos de los hombres. Construir una gráfica de ojiva con estos datos. Entonces, vamos a ver, gráfica de ojiva. Gráfica de barras. Valores de una tabla, vamos a aceptar. Aquí vamos a poner la frecuencia, nombres, y aquí la... de nombres, aceptar. Y vamos a esperar a que cargue. Nos dio los datos, gráfica. Excelente, ya nos los dio. Y ya nos dio los datos, que si los vemos aquí son similares. Las etiquetas de datos. Luego lo cerramos. .4.3 Gráfica de puntos. Gráfica de puntos. Es aquella donde se marca cada valor de un dato como un punto a lo largo de una escala de valores. Los puntos que representan valores iguales se apilan. Entonces, vamos a ver esto. Y nos dice, la siguiente tabla representa los pulsos, de las mujeres. Construir una gráfica de puntos con estos datos. Entonces, estos números ya los tengo yo aquí en Minitab. Gráfica de puntos. Y me dice que construye una gráfica de puntos en mujeres. Voy aquí en gráfica de puntos. Simple. Y me pide un pulso en mujeres.
Y esta es nuestra gráfica de puntos. Bueno, aquí creo que no le puedo agregar etiqueta. Voy a agregar título. Pues es todo lo que le pude agregar y vamos a ver cómo nos quedó de este lado. 63. Pues es similar y vemos pues cómo nos quedan los puntos. Recordemos que estos puntos, como ya lo decía ahorita el enunciado, los que sean similares van a quedar encimados, entonces precisamente lo que estamos viendo aquí. Y también también nos va a pedir, dice, la siguiente tabla representa los pulsos de los hombres. Considera una gráfica de puntos con estos datos. Entonces yo he hecho la gráfica de puntos de este lado. Vamos a hacer el minitab. Vamos a gráfica de puntos, simple. Y ahora nos pide el pulso en hombres, vamos a aceptar. Vamos a cambiarle aquí el nombre. Gráfica de puntos de hombres. Y pues vamos a agregarle etiqueta LGX. Y pues es lo que nos está arrojando. Precisamente es lo que tenemos de este lado, ¿no? Entonces vamos aquí otra gráfica de puntos, pues lo que nos dio. Igual los valores encimados o en este caso agrupados pues son los valores que están dentro de ese rango, ¿no? Bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención. Crear video. Creando video.